Todos bienvenidos una vez más, aquellos que nos están viendo por las redes sociales en este momento o en la transmisión, le damos la bienvenida, espero que estén bien. Les mandamos un saludo desde aquí, desde el edificio, y le damos gracias a Dios que podemos estar con ustedes. Espero que disfruten este mensaje que tenemos para ustedes, y los hermanos que están aquí les envían saludos a aquellos que están lejos. Y hoy vamos a estar cambiando un poco de tema. Hemos estado hablando acerca de la sabiduría, ¿no es cierto?, en el mes de julio. Pero hoy estuve pensando y el Señor en mi corazón ha puesto ver cómo vienen vestidos. Entonces vamos a hablar de cómo uno está vestido. Vamos a hablar de los vestidos o de cómo te vistes, ¿no es cierto? Hay personas que les gusta vestirse muy llamativos, usan colores que uno tiene que ponerse gafas a veces. Son la luz, el centro, ¿no es cierto?, de cualquier evento social por la ropa que usan. Yo he visto zapatos, por ejemplo, que usan ciertas culturas o ciertos países que parece que pican hielo, o te sacan un ojo si está muy cerca. He visto tacones, ¿no es cierto?, no voy a decir nombres, pero se casó conmigo, que cuando se pone tacos, ¿no?, me deja chiquito, yo no puedo eso. Tengo que subirme en un banco para darle un besito. Pero la ropa, sin duda alguna, es el tema de gustos, ¿no es cierto?, de la persona, cómo tú te ves. Yo les voy a contar algo personal. A mí no me importa mucho cómo estoy vestido, ¿no? A mí, si tengo como los Men in Black, así un armario, solamente ropa blanca y negra, estoy bien. Es más, cuando me conoció mi esposa, me tuvo que tirar toda la ropa, porque dice, ¿cómo te vas a vestir así? Yo me pongo, el hombre por lo menos, se pone un suéter o se pone un par de zapatos, y usted abre, ¿no es cierto?, el armario para ver la colección de zapatos del hombre, y tiene dos. Uno para salir y el otro para entrar, nada más tiene el hombre. ¿No es cierto? Y tiene por años, y dice, no me los botes porque todavía están bien. Tienen 3 huecos, parece que le han echado unos misiles, ¿no es cierto?, y explota. Y me dice, no, todavía son cómodos, así es el hombre. Pero cuando mi esposa me conoció, me tiró todo y dice, te voy a comprar. Es más, me hizo poner colores de ropa que nunca me hubiera puesto. Un día me hizo poner un pantalón blanco. Parecía Pedro Navaja, hermano. Me salía la canción, por la esquina del viejo. Me puso un pantalón blanco y mi mamá, cuando vino en una fiesta, un cumpleaños mío que mi esposa me organizó, tan buena siempre, y mi mamá vino y me vio los pantalones blancos y dice, mijo, me dice así, mijo, llevo años tratando de que te pongas un pantalón blanco y solamente tu mujer que ahí está, dice, te hizo poner esos pantalones. No, porque a mí no, el pantalón blanco es llamativo a todo. Yo soy de bajo perfil, no sé, a mí no me gusta ser el centro de atracción, no me gusta ponerme, pero la ropa, hay personas que les gustan estilos diferentes. Y vamos a hablar de eso, cómo usted ha venido vestido, ¿sí? No vamos a hablar si usted se bañó, por si acaso, no le vamos a preguntar eso. Usted lo va a sentir por ahí. Pero cómo usted ha venido vestido, cómo eligió esa ropa que tiene usted. Yo creo que cada día nosotros pensamos qué ropa, especialmente cuando vamos a la iglesia, ¿no es cierto? O cuando vamos a una fiesta, a un lugar. Entonces le quiero decir cómo usted se viste. ¿A usted le gustan los colores llamativos? ¿Le gusta la ropa de marca? ¿No? Yo no soy muy de ropa de marca, pero descubrí que si compro ropa de marca me dura más y ahorro más. Porque antes me compraba en Wish. No. Esa ropa que la marca ya es falsa. En vez de Nike dice Nude. En vez de Puma dice Pumba. No, entonces aprendí que yo gasto más comprando ropa barata, que si me voy me gasto unos dólares más si me compro una ropa de marca porque dura más. Entonces aprendí eso. En muchas ocasiones lo hago. Pero sí es cierto que vamos a hablar de la vestimenta y vamos a hablar de qué tipo de vestimenta vamos a hablar. Así que le quiero invitar que venga a Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo nos da
una visión interesante de cómo tenemos que estar vestidos nosotros. Ahora, usted se está imaginando, ¿el pastor me va a decir cómo debo venir a la iglesia? ¿Debo venir con zapatos así como él ha venido, con corbata? ¿Cómo debo venir? Bueno, yo no le voy a decir cómo usted tiene que estar vestido con esas ropas. Pero sí le voy a decir lo que el Señor dice de cómo tenemos que estar vestidos. Y en Romanos 13 hay un hombre que nos recuerda, que es el apóstol Pablo, y nos recuerda una vestimenta importante que el cristiano tiene que llevar y que tiene que diferenciarlo de cualquiera. Es una ropa individual, es una vestimenta que usted se tiene que poner todos los días. Entonces, en Romanos 13, no vamos a leerlo todo, pero sí le quiero leer desde el versículo 11 hasta el final. Déjeme ponerme mis binoculares. Ya la edad no perdona, ¿no es cierto? Y hasta uno ya tiene que estar usando binoculares. Así que el versículo 11 dice así, Romanos 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice el versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14 y final dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el mensaje de hoy. Y va a ser durante este mes de agosto, vamos a ver las vestimentas del cristiano. Y quise comenzar con el pasaje de Romanos 13:14, donde dice cómo nosotros tenemos que estar vestidos. Si a lo mejor al principio usted pensó que yo le iba a decir cómo estar vestido, le quiero decir que ese no es mi trabajo como pastor. Hay muchas iglesias donde dividen, ¿no es cierto? Se sientan hombres, mujeres, y respetamos las creencias de todas las iglesias. Yo creo que el trabajo del pastor no es decirle a usted cómo tiene que venir o cómo no tiene que venir. Pero el trabajo de un cristiano, para evitar el trabajo del pastor, es saber que antes de ponerse una ropa, tiene que vestirse de Jesucristo. Porque el Señor te va a decir cómo tienes que andar en la vida, no el pastor. Yo no puedo estar ahí contigo. Yo no puedo despertar. Hermano, despiértese, tiene que ir a la iglesia. Venga, se le va a hacer tarde. O decir, no se ponga eso, hermano. No, tiene que estar con corbata. Usted tiene que ponerse acá. Y la corbata que le llega hasta la garganta y que lo ahorque para que sea más santo. No es el trabajo del pastor cómo usted tiene que estar vestido. Es el trabajo suyo. Primero, antes de vestirse con su ropa, vestirse, dice el versículo 14, del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, leamos el contexto un poquito, está hablando de algo interesante, está hablando en el capítulo 13, y es famoso este capítulo, porque está hablando de las autoridades, está hablando del Estado, está hablando si debemos obedecer como cristianos lo que dicen las autoridades. Debemos que pagar taxes, impuestos. Tenemos que creer cada vez que la autoridad diga algo, tenemos que hacerlo. No nos vamos a detener en eso, pero es más o menos el contexto en el cual el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Roma. Le está diciendo cosas para que ellos sepan cómo comportarse. Le está hablando a los hermanos para que sepan cómo tienen que andar en la vida delante del gobierno, pero también les dice el apóstol Pablo con unos con otros. Y le dice en el versículo del capítulo 13, en el versículo 7, le dice a los hermanos, pagad a todos lo que debéis. No se agarre el bolsillo, no le estoy diciendo a usted. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo.
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces está hablando del cristiano con respecto al gobierno y de ahí pasa a decir el cristiano con respecto a otra persona, a su prójimo, a la persona que está al lado suyo. Y le dice, no le debas nada en el sentido de respeto, en el sentido de honra, es decir, tienes que tratar bien a tu hermano, a tu hermana, a la persona que está contigo, tienes que tratarla. Entonces el apóstol Pablo está dando en un contexto cómo se debe comportar el cristiano en la vida. Mi experiencia es que no hay un estándar, porque realmente, especialmente en estos tiempos, ser cristiano es muy indefinido por la conducta. No podemos decir quién es salvo, quién es no. Pero la Biblia dice que por los frutos, dice el Señor, vamos a conocer a las personas. ¿Qué personas tienen un llamado y qué personas no? El hábito no hace al monje. Eso significa que no porque te vistas con corbata vas a ser más santo, vas a estar más cerca de Dios. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que el apóstol Pablo le está diciendo cómo comportarse a los hermanos, les está dando sugerencias y les está diciendo que paguen todo, que no deban a nada a nadie y que ame al prójimo. Hasta ahí estamos bien. Versículo 9, y dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo va más adentro y nombra los 10 mandamientos y dice, mira, estos mandamientos se cumplen, es la ley de Dios, Dios mandó esos mandamientos, pero los vas a cumplir como dice el Señor Jesús, que se resumen los 10 mandamientos, se resumen en 2. ¿Usted sabe cuál es? No. Digo sí. No se asuste. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Aunque tenga la panza, aunque se le haya caído por la fuerza de la gravedad todo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, nos dice el apóstol Pablo, tienes que amar. El cristiano no solamente que tiene que pararse frente al gobierno, pagar sus taxes, siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y también tienes que respetar a tu prójimo, no tienes que ni matarlo, no tienes que quitarle a la mujer de él, ni al hombre, ni decir falso testimonio, etc. Eso están los 10 mandamientos. Versículo 10. El apóstol Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiero darle el contexto para que usted entienda lo que viene siguiente. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, compórtese bien, amen a su prójimo. Y la pregunta sería, ¿cómo hago eso? Bueno, hay algunos hints que nos da la palabra. Dice, respetando. Se ha perdido mucho el respeto en estos días. No se respeta. Y porque ahora vivimos en el tiempo de que yo tengo la razón y que lo que yo hago está bien. Y uso mis estándares, ¿no es cierto? Mis estándares para decir que todo lo que yo hago o me lastima o no está, para mí no está bien. Y eso no tiene nada que ver con el respeto. El respeto es algo que se debe, dice el apóstol Pablo, a toda la persona. Si es que tú amas a alguien, lo vas a respetar y si lo respetas, lo vas a amar. Y en el versículo 11 viene lo que nos compete a nosotros, porque de aquí viene el preámbulo para entender el último versículo que dice el apóstol Pablo, vístete del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a hablar de la vestimenta antes de pasar a ese versículo. ¿Quién se ha venido vestido mejor hoy día? ¿Quién cree usted? Mira alrededor. Nosotros tratamos de venir lo mejor posible.
la idea no solamente es cómo nosotros queremos vestirnos, sino también cómo Dios ve nuestros vestidos. ¿No es cierto? Y tiene sentido cuando, si tú dice la Biblia que te viste de Jesucristo, es porque nosotros quizás nos vestimos de otra cosa que no es el Señor. ¿Cómo ve Dios eso? Bueno, hay un pasaje en Isaías, si tiene su Biblia ahí, si no, no hay problema, o si tiene su teléfono. En Isaías 64, versículo 6, Dios nos dice algo que por lo menos a mí me choca muchísimo en mi vida. Y les dice al pueblo de Israel, cuando estaban pidiendo misericordia delante de Jehová, habían pecado delante de Jehová y Dios les dice cómo es la vestimenta que tienen ellos. Capítulo 64, versículo 6, chapter 64, the book of Isaiah, verse 6 and 7. Dice, si bien todos nosotros somos ¿cómo? Mire qué bonito empieza este versículo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo, ¿de qué? De inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Rápidamente Dios nos hace un examen a nosotros en el cual nos dice algo importante, nos dice que las obras que hacemos, los seres humanos, o en este caso el pueblo de Israel, son como suciedad. Ahora, no creo que todo lo que nosotros hagamos sea así. Hay cosas buenas que nosotros hacemos. Usted ama a sus hijos, usted les cocina, usted, ¿no es cierto?, viene, participa del servicio, usted ayuda con las cosas aquí, a lo mejor usted hace una buena actividad, va al trabajo, cumple con sus cosas, y eso es algo bueno. Pero ¿por qué Dios nos está diciendo que todos nosotros somos como suciedad? We're dirty. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Porque Dios ve no solo lo exterior, sino que Dios ve el interior del corazón del hombre. Cuando aquí dice que nosotros somos como trapos de inmundicia, o sea que cómo estaba vestido el pueblo de Israel en ese momento delante de Dios, con una vestimenta sucia, con algo sucio en su vida. Pero la palabra que usa aquí, esa frase que dice trapo de inmundicia, se usaba en Israel para llamar cuando la mujer tenía la menstruación, ¿no es cierto? Tenía el period, la mujer, y como no había toallas sanitarias en ese tiempo, no había como las comodidades que tenemos ahora, gracias al Señor, usaban trapos. Y esos trapos las mujeres se ponían y después los desechaban, los ponían en un costado. No habían recolectores de basura que venían como gracias a Dios tenemos ahora. La vida era más difícil, no había 5G, no había iPads, era más difícil la vida. Y entonces esos trapos quedaban tirados con sangre, ¿no? A eso se refiere Dios. Esa frase significa esos trapos para la menstruación de la mujer. O sea, para Dios, las obras que nosotros hacemos son así. Dice, ay pastor, pero ¿cómo es posible si Dios nos ama y Dios nos llama bueno a nosotros? Bueno, dice el versículo 7, nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dios les llama así porque no estaban vestidos apropiadamente. No estaban vestidos de la forma como Dios quiere verlos a ellos vestidos, de una forma santa. Teniendo a Dios en sus corazones, ellos no estaban así. El pueblo de Israel hacía actos externos. De ahí, por ejemplo, que podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 8, si viene conmigo rápido,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8. Y hay una historia donde Jesús interactúa con los fariseos. Y Jesús está hablándole a sus discípulos, hablándole a la gente, y les dice en el capítulo 8, versículo 31, Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos, y conoceréis la verdad, 32, y la verdad os hará libres. Ahora, esto tiene un contexto. Dios les está hablando a las personas y les estaba hablando de la libertad del pecado, porque nosotros sabemos que el pecado esclaviza. Entonces Jesucristo, ¿no es cierto?, en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús dice que el pecado esclaviza. Si tú tienes pecado en tu vida, vas a estar esclavo del pecado. Y la única forma que salgas del pecado es a través de la obra de la cruz de Cristo. Y por eso se enojaron, ¿no es cierto?, las personas en ese tiempo. Porque ellos creían que con vestirse y que con ir a la iglesia y que con ir a la sinagoga y que con matar un cordero y que cumplir con la ley y que hacer esto, cosas externas, ya estaban hechos. Y Jesucristo les habla de la libertad y dice: no, Jesús, ¿qué te pasa? Nosotros somos libres, nosotros no necesitamos de eso. Jesús le respondió: de cierto os digo, versículo 34, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús, en pocas palabras, le dice: ustedes están haciendo cosas que no son de mi Padre. Y yo veo en sus corazones que no están vestidos de cosas de Dios. Jesús les dice eso a los fariseos. Y le respondieron y le dijeron, versículo 39, nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo. Nuestro padre es Abraham, le dijeron. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros, dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Y le respondieron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, y esto me sorprende: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Después de haber leído todo este contexto, nos damos cuenta de que Jesucristo veía más allá de la religiosidad. Jesucristo veía sus corazones y veían que no estaban vestidos de Dios, se habían vestido de otras cosas. Ellos salían a orar, esos religiosos, por las calles, no se lavaban el rostro. Ellos hacían grandes oraciones, pasaban gritando para que todo el mundo los escuchara y dijera: ¡ay, qué bueno eso! ¿Cómo es cerca de Dios que es? ¿Usted ha visto personas así? Hay muchas personas, cristianos así. Por fuera tienen un atuendo, se visten de una forma muy linda, pero por dentro están llenos de obras malas. Jesucristo les decía sepulcros blanqueados, es decir, tumbas que se ven bonitas. ¿Usted ha visto cuando hay un funeral? Qué bonito que es el ataúd. Usted compra el ataúd más bonito para la persona que ni lo va a ver. No sé cuál es el sentido de eso. Pero se compra el más bonito, la lápida más bonita y se la pone. Yo le digo a mi esposa: a mí quémame, tírame por el excusado, no sea lo que sea. Yo voy a estar con el Señor ya. Mi cuerpo va a estar, el Señor lo va a resucitar, no sé cuándo.
Pero ¿para qué vas a gastar miles y miles de dólares? ¿No es cierto? Para ponerme una lápida, un ataúd bonito. El ataúd se ve precioso por fuera y cuesta muchísimo. Aquí en Canadá un funeral, el más barato, pasa de los $25,000. ¿Usted sabía eso? Así que $25,000. Mejor cómprese un seguro para que sus familias no tengan que estar con esa deuda. Es muy sabio hacer eso. El más barato, y lo entierran con papel, con cartón recycle, le ponen y lo tiran ahí. Así que Jesucristo les dice, ustedes son como esos funerales. Por fuera se ve linda la caja, ¿no? Se le ponen brillos y dorado y de madera y le ponen el finishing y todo bonito por fuera. Pero por dentro, la persona que está dentro está muerta. Y Jesús les dice, ustedes son así. Ustedes usan vestimentas exteriormente, pero interiormente, ustedes están mal. Y eso a nosotros nos llega porque si volvemos a Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo les está diciendo el comportamiento del cristiano. Así como Jesús le dice a los fariseos, el apóstol Pablo primero les habla del amor, el amor entre hermanos y de cómo uno debe conducirse, cómo uno debe vestirse. Dice el versículo del capítulo 13 y el versículo 11, y esto, dice la Biblia, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. En primer lugar, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Con ropas sucias si es que no nos vestimos del Señor Jesús todos los días. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo interesante. Y esto es para aquellos que estoy viendo que se están durmiendo. Dice, y conociendo el tiempo que es ya hora de levantaros del sueño. Mire qué apropiado para hoy día. Levántese del sueño. ¿Cómo se reconoce que un cristiano está vestido del Señor Jesús? ¿Cómo se reconoce? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, un cristiano que no está con sueño en su vida. ¿Usted sabe qué sueño es ese? Es la pereza espiritual. Como la hermana Marta decía, ¿no? Hay tiempos en nuestra vida cristiana donde nos vamos a sentir con depresión, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir a lo mejor ya de arrojar la toalla y decir, bueno, ya no sé qué hacer, ya no me siento bien, no es como al principio. Algunos decían que la vida cristiana es un roller coaster, ¿no es cierto? Va arriba y va abajo, va arriba y va abajo. Otros parecen que es una señal de alguien muerto ahí en el osciloscopio. La vida cristiana es difícil. No es fácil. Pero no podemos, si tenemos el Espíritu del Señor, quedarnos para siempre en ese estado sería catatónico, en estado dormidos para siempre. Y el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, levántese del sueño. ¿Cómo? Conociendo el tiempo, la Biblia dice que Jesús viene pronto. Jesús viene y es inevitable. Dios dijo que vendría y vino. Dios dijo que moriría y murió. Dios dijo que resucitaría y resucitó. Y Dios dijo que venía y va a venir. Y todo cristiano debe saber eso y tenemos que estar esperándolo. Como las 10 vírgenes. Bueno, como las 5 prudentes, no las 5 insensatas. Si usted lee el libro de Mateo, y creo que hace unos viernes vimos esa parábola, donde se nos habla de la sensatez, de las que tenían sus lámparas llenas. Así tenemos que hacer, saber conocer el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la salvación que Dios nos ha dado y el tiempo en que Jesús va a venir y levantarnos del sueño que tenemos. Ahora, no me tome mal, yo quiero que usted duerma. Una persona con energías es una persona que ha dormido por lo menos 8 horas al día. O la que se toma 5 Red Bull. No, pero una persona que duerme bien es una persona que se recupera de las energías al siguiente día, ¿verdad? De ahí los que juegan jueguitos hasta las 3 de la mañana y se levantan. Recién se levantan a la 1 de la tarde, ¿no? Y se levantaron un poco temprano. O te quedas viendo otras cosas o haciendo otras cosas y
Y esas personas siempre están, están con la vida y les pesa y todo eso, porque no duermen bien. Un sueño te recupera. Pero cuando vemos un sueño espiritual es diferente, es lo opuesto. Dios dice, no te duermas. Y si te estás durmiendo, levántate del sueño. Dice la Biblia, el versículo 11 de Romanos 13, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Es decir, cada vez se acerca más el día en que Jesucristo va a venir. Hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en la moral y en la decencia de este mundo. Hay señales en el clima, hay señales como las enfermedades que estamos viendo ahora. ¿Y eso nos debería poner más mal? No, eso nos debería de levantar del sueño, entender que hay un mundo caído y Dios te ha elegido a ti y a mí para llevar su palabra, para que aquellos que están muriendo puedan vivir como tú lo haces. Y puedan vestirse con la misma ropa que tú te puedas vestir espiritualmente. Versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, uno cuando está de noche y a veces mis hijas se despiertan en la mañana y dicen, papi, ya va a amanecer, está ahí. Yo todavía estoy dormido y dice, mira, papi, ya va a amanecer, ya está saliendo el sol. Así debemos esperar al Señor Jesús. Así debemos actuar en la vida, como que ya el Señor está presente delante de nosotros. Pero muchos vivimos en tibieza, o muchos viven en tibieza. Venga conmigo rápidamente al libro de Apocalipsis y vamos a recordar cómo el Señor ve una iglesia que no está vestida apropiadamente. Y en el capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios así, a esta iglesia. Y dice, y escribe, capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice? Versículo 15. Yo conozco tus obras. Dios conoce cómo tú estás vestido. Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón. Dios sabe qué tipo de ropa te has puesto hoy día, o ayer, o mañana. Y le dice a esta iglesia, yo conozco cómo tú te vistes, yo conozco tus obras, yo conozco lo que vas a hacer, yo conozco la intención de tu corazón. Y esta iglesia le dice el Señor que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cada vez que leo eso me da mucho temblor, mucho temor. Porque usted ha probado algo frío. ¿A quién le gustan las cosas frías? A mí me encantan las cosas frías. A mi esposa le gustan las cosas calientes, pero que le quemen hasta la uña de los pies. Que le pase por aquí y le queme todo. Pero se toma sirviendo. Todavía hay burbujas y ella se lo toma y con gusto. Yo no puedo hacer eso. A mí me gusta lo frío. No que me gusta el clima frío, pero me gusta tomar algo. Yo me tomo un ice cappuccino o si tengo café, yo pido un café caliente y lo dejo enfriar y ahí me lo tomo. Y mi esposa siempre se ríe. Pero qué rico, ¿no? Algo frío o algo caliente. Es refrescante, es rico. Y por ejemplo, en países calientes como en el Medio Oriente toman té caliente, y ahí es un calor tremendo. Y yo aprendí que cuando tomas algo caliente, en un clima caliente, te ayuda a que tu cuerpo se adapte a ese clima. Y por eso lo toman, ahí toman todo caliente. En vez de tomar todo frío, toman todo caliente. ¿Para qué? Para que el cuerpo se adapte a la temperatura. No sabía eso, pero un dato muy interesante. Pero el Señor dice algo diferente aquí. El Señor dice algo que a nadie le gusta tampoco tomar. Algo tibio. ¿Usted ha tomado agua tibia? A nadie le gusta eso, ¿no? A nadie le gusta tomarse algo tibio. Ya cuando el café se te enfría, ya dice, ya no quiero, no. O cuando algo bien helado que estaba con hielo como Ice Cap ya se derrite,
y está como medio, no está tan frío, a uno no le gusta. Dios mira a los que están vestidos de esa forma, si te haces llamar cristiano. Ojalá, dice el Señor, te fueras al mundo, ándate al mundo. Dios te va a juzgar menos si te vas derecho al mundo y no crees ni en Dios, te va a juzgar menos que si juegas con Dios. Si tú juegas con Dios, es diferente. Y esa es la tibieza. Si tú dices, yo soy cristiano, pero lo buscas a Dios solamente cuando tienes un problema, Dios te va a vomitar literalmente de su boca. Y eso es lo que está enseñando el Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, y aquí te da el consejo el apóstol Pablo a las personas, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Eso después lo vamos a ver cuando veamos otra vestimenta que podamos tener. Estamos viendo lo principal hoy día, que es vestirse de quién. Eso de vestirse era una frase griega que se usaba antes para decir, cuando tú te decías, yo me visto, por ejemplo, yo me visto de Doña Beba. No es que me voy a poner los camisones y cosas así, no me voy a poner eso. Significa que voy a repetir el ejemplo que ella tiene en su vida, por ejemplo, de oración. O sea, cuando decía, por ejemplo, un discípulo de Pitágoras, por ejemplo, vístete de Pitágoras, significaba que tome los principios esenciales de esa persona. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo que nos vistamos las armas de luz, significa que usemos lo que Dios nos da, los principios para vivir continuamente. Dice también aquí, en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día, es decir, andemos derecho en la vida. No nos vayamos por un lado porque parece mejor o porque nos tienta, ¿no es cierto? Y traemos la figura de nuevo de otra persona que es Satanás. Satanás, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice que Satanás está ahí esperando a que, poniéndote tropiezos, tentándote para que tú caigas, para que no te vistas con el Señor Jesucristo. Y versículo 14 y finalmente dice la palabra del Señor, sino vestíos del Señor Jesucristo. Ahora, un dato interesante que yo estuve viendo y estuve analizando, ¿usted sabe quién es Agustín de Hipona? Si usted viene de una tradición católica, a lo mejor lo conoce como San Agustín. Agustín de Hipona fue un hombre que a los 32 años recién, él en su biografía escribe que conoció a Dios. Él era un filósofo. La madre de él era cristiana y siempre estuvo orando por la salvación de su hijo, para que su hijo, y nunca dejó de orar. ¿Saben que un día Agustín de Hipona era una persona que andaba con un grupo de muchachos, ¿no es cierto?, a su edad, y le gustaba hacer diabluras, cosas terribles en ese tiempo. Y el pasaje que cambió la vida de este hombre fue precisamente el versículo 14. Cuenta en su biografía que él estaba en un parque, algunos piensan que con sus amigos, y de repente se sentó y escuchó unos niños jugar. Y él vio y no habían niños alrededor. Y una frase famosa, que se hizo famosa a partir de este relato, y es que él escuchó clarito la voz, una voz que le decía, toma y lee. Toma y lee. Lo escuchó 2 veces. Y dice el que se sentó y tenía en sus manos una Biblia
y la abrió. Y cuando la abrió, el primer pasaje que leyó fue Romanos 13:14. Y dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. San Agustín, que fue uno de los teólogos después del apóstol Pablo más grande que ha habido en la historia, fue cambiado por la vestidura del Señor Jesús. Cambió su vida para siempre. Un hombre que había gastado su vida 32 años, recién a los 32 años, llegó a conocer al Señor personalmente. Y desde ese momento él dice, nunca dejé la vestidura fuera de mi cuerpo. Siempre se vistió desde ese momento del Señor Jesucristo. Dice que el apóstol Pablo acá dice que el tiempo se acerca. Ya va a amanecer. Estamos cerca de la llegada del Señor Jesús. Él creía, el apóstol Pablo, que el Señor Jesús iba a llegar en ese tiempo cuando él estaba vivo. Y les dice aquí que estamos más cerca de ver la salvación que cuando empezamos a creer. Y eso es algo lógico. Estamos más cerca del Señor Jesús venga que cuando la primera vez que creímos en el Señor Jesús o cuando nacimos. Hermano, ¿cómo está vestido? ¿Se preocupa más de lo externo? ¿O está también dándole valor y aún más a la parte interna? ¿Cómo el Señor le va a ver cuando Él venga? ¿Le va a ver bonito por fuera, pero por dentro nada que ver? ¿Le va a ver con un atuendo, con joyas y todo, pero por dentro el Señor lo va a vomitar de su boca? Si Dios usó estas palabras para Agustín, a este joven de 32 años, para cambiar su vida, escuchemos porque estas palabras son poderosas. Si no, y lo repito, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo espero que cada día que pase se ponga la vestimenta del Señor Jesús en su vida. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Y mire, cuando cantemos, vamos a cantar una canción, pero sí le quiero pedir que examine cómo ha venido vestido en este día. No importa si ha venido con pantalón, con falda, con zapato, sin zapato, con chancleta, con pantuflas. No importa si se ha bañado o no se ha bañado o qué tipo de vestimenta trae. Lo importante es lo que usted tiene dentro. De cómo te vistes a los ojos de Dios. Cómo te vistes a los ojos de Dios. Y mientras que cantamos esta canción, yo te invito a orar. Te invito a que le digas al Señor, a su Santo Espíritu, que si tú no te has vestido del Señor Jesús, que lo puedas hacer en este momento. No es difícil. Cuelga, sácate las malas obras a través del perdón, saca tu envidia, saca tu codicia, saca lo del mundo, saca los ataques de Satanás en este momento, mientras que cantamos y decimos al Señor: y al abrir mi corazón a tu santidad, la presencia que yo busco llega. Estoy buscando una experiencia que es más que una emoción. Quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi corazón a tu santidad, la presencia que yo busco llegará. Señor, en este momento queremos darte gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra.
Porque Dios cambió a un hombre, a Agustín de Hipona. Cambió la vida de un hombre que nos dejó un legado increíble. Palabras de poder que llegaron a su vida. Y una vestimenta poderosa que cambió su corazón. Es la vestimenta del Señor Jesús. Es vestirnos de nuestro Señor cada día. Para que nos proteja del pecado, de los ataques. Para que nos dé esperanza y nos dé conforme a lo que nosotros pedimos de corazón a nuestro Dios. Padre, esa vestimenta que nos hace libres. Una vestimenta que viene del corazón hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Una vestimenta que a lo mejor muchos no la usan, teniéndola ahí presente. No se la ponen, quizás porque las obras que hacen son malas. Como dijo el Señor Jesús, que no vienen a Él porque las obras que hacen son malas. Pero Señor, queremos arrepentirnos de aquellas obras. Que tú borres nuestros pecados y sabemos que tú eres poderoso para borrar nuestros pecados. Queremos que borres nuestras culpas. Queremos, Señor, que borres nuestras malas decisiones. Y poniéndonos esa vestimenta, tú borras nuestros pecados, Señor. Espíritu, la presencia que yo busco llegará. Bendito sea el Señor. Tomen asiento, hermanos, gracias. Quiero decirle que este día domingo es un día, cada vez que usted viene acá con los hermanos, es un día muy, muy especial. Y yo quiero dar testimonio de eso. Testimonio de que la iglesia es esencial, aunque el gobierno no lo crea así. Estar con los hermanos y compartir la palabra y trabajar para la obra de Dios es esencialísimo, no solamente esencial. Y le quiero decir que no se pierda los días domingos, que sea un tiempo que usted disfrute y que usted aprenda y que cambie su vida y que también pueda usted ministrar, ¿no es cierto? Y que pueda trabajar para la obra de Dios. Venga a la iglesia del Señor, como decía el apóstol Pablo, levantémonos del sueño. Basta de dormir, es hora de actuar. Amén. Póngase de pie una vez más y vamos a darle gracias a Dios. Le agradezco a aquellos que han estado presentes. Gracias por compartir. ¿Qué canción? Gracias por compartir con nosotros y gracias por estar este día domingo aquí presentes. Levante sus manos al cielo y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por estas promesas y por estas cosas que nos das en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos una vestimenta que, Señor, en la cual nos cubre. Y aunque Adán y Eva se hicieron vestimentas, Señor, nosotros creemos que las vestimentas hechas por tu mano son mejores que las vestimentas hechas por el hombre. Que nos viste, Señor, en nuestros corazones de amor, de paciencia, benignidad, de fe, de templanza, mansedumbre. Nos viste, Señor, de esperanza, de esfuerzo. Nos vistes de coinonía y nos vistes de fe, Señor. Gracias, Señor, y ahora que nos dirigimos hacia nuestros hogares, después de haber disfrutado de tu palabra, queremos que bendigas esta semana para que podamos ser luz, que podamos usar esas armas de luz también en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús y toda la roca dice, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Hermanos, Dios me los bendiga. Que tengan una buena semana.